Bienvenidos una semana más a Construyendo Catedrales. Hoy os traemos un episodio muy interesante del cual nos habéis preguntado, así que empezamos con Bitcoin. Por fin esta semana, tras semanas e incluso meses de especulaciones, la SEC, que es la Security Exchange Commission, como la CNMV en España, que es digamos el supervisor del mercado de valores, ha aprobado los ETFs los famosos ETFs de Bitcoin. Claro, muchos os preguntaréis qué es un ETF y por qué ha generado tanto revuelo. Pues un ETF no es más que un fondo cotizado. Es decir, un fondo, digamos, que cotiza en bolsa en tiempo real. Los que conocemos un poco los fondos de inversión y sabéis cómo funcionan, sabéis que compras participaciones de ese fondo y tienen un valor liquidativo diario, pero no están cotizando continuamente en el mercado. Sin embargo, los ETFs, como cualquier acción, cotiza en tiempo real. Es decir, siempre y cuando el mercado esté abierto, tú vas a ver ese ETF cotizando. El ETF lo que hace es, normalmente, replicar el comportamiento de un activo. Es decir, en este caso, cuando se han aprobado los ETFs de Bitcoin, lo que están autorizando es que los inversores institucionales, incluso personas minoristas en Estados Unidos, porque en Europa creo que todavía no se puede invertir, al menos a través de esta figura, a través de los ETFs, es que haya, digamos, un fondo el cual replique el comportamiento de un activo. Los ETFs ya se utilizaban para replicar, digamos, el comportamiento de activos como el oro, como el petróleo. Pues esta semana ya sí, la SEC ha aprobado esos famosos, no sé si son 11 o 12 ETFs de Bitcoin. Con lo cual, pues la actualidad, como hemos dicho muchas veces, nos atropella y queríamos hablar un poquito de Bitcoin. No, nos habéis preguntado muchas veces, con lo cual, un poco, no sé si de manera genérica, queremos abordar un poco lo que es Bitcoin, cómo funciona, cuál es la propuesta de valor, cómo surgió. Así que no sé si quieres introducirte un poquito, ¿vale? Con qué es Bitcoin. Vale, lo primero sería comentarlo un poco, ¿no? Definirlo. Vamos a hacerlo un poco de manera, porque es un tema que da para muchísimo. Nos podríamos alargar aquí hablando sobre esto, porque como veréis, pues Bitcoin tiene muchísimas madrigueras y se puede extender mucho. Entonces lo vamos a tratar un poco por encima. Y lo primero, para los que estáis viendo este vídeo y no sepáis lo que es Bitcoin, ¿no? Pues una de las definiciones, ¿no? Hay millones de definiciones porque hay mucha gente que habla sobre esto, pero una de las que, bueno, pues que más me gustan a mí o que más definen de forma más cristalina lo que es Bitcoin, pues digamos que es una tecnología, ¿no? Una tecnología revolucionaria que por primera vez en la historia pues permite tanto transferir como preservar valor, ¿vale? Entre dos partes sin necesidad de intermediarios, de manera totalmente digital, descentralizada y segura, ¿no? Esto sería un poco la definición que más me gusta. Ya digo que hay otras, pero eso sería. ¿Queréis comentar algo? Sí, a mí, por ejemplo, mira, me gusta quedarme con dos definiciones de andar por casa que quizá puedan entender Sí. mejor. Y la primera, pues yo se la escuché por primera vez a Emérito Quintana, el gestor de Numantia, Numancia. y me gusta bastante porque lo define brevemente como el primer activo real, digital de la historia. Es decir, cuando hablamos de activos reales estamos hablando de un inmueble, un activo real es un coche, es decir, algo digamos que es tangible, ¿no? Que puedes tocar. Eh, pero claro, Sí, que no es el pasivo de nadie. eso es, Bitcoin al final realmente no lo puedes tocar. Es, digamos, intangible, pero a la vez es real. Por eso digamos que es el primer activo que es real, pero a la vez es digital de la historia. Nunca había habido nada parecido. Y una definición todavía mucho más sencilla y de andar por casa, que a veces quizá la habéis escuchado, es Bitcoin es oro 2.0, ¿no? O es oro digital también. Entonces, yo creo que se entiende un poquito mejor también con esas dos definiciones. Yo creo que está muy bien meter lo que es la definición de qué es Bitcoin, pero no sé si os ha pasado a vosotros cuando habéis hablado con gente que quizá no está tan familiarizada, que os dicen, pero a mí, ¿para qué me va a servir eso del Bitcoin? ¿O qué puedo hacer yo con eso? No te preguntan tanto qué es para aprenderlo, sino qué, qué impacto va a tener en ellos. Entonces vamos a intentar explicar un poquito a través del episodio de hoy cómo lo vamos a ver
y a ver si a alguno le queda un poquito más claro, yo creo. Vale. A ver, yo comentaría un poco, si queréis, pequeñas pinceladas de cuál es el origen, ¿no? Porque esto Sí, de, sí, sí. un poco para saber para qué se inventó, ¿no? Y si realmente tiene un inventor o no lo tiene, ¿no? Y por lo menos para ver qué utilidad se le ha dado hoy, sin extendernos mucho por encima. Pero bueno, digamos que esto se originó con los cyberpunks, ¿no? En foros de internet y demás, pues eran frikis de la protección y de la libertad, ¿no? Y de este tipo de cosas, y de la seguridad y este tipo de cosas. Y bueno, pues en aquella época se inventaron muchos protocolos que luego se integraron después en lo que era Bitcoin, como la blockchain, por ejemplo, que es una de las cosas, o el proof of work, ¿no? La prueba de trabajo, que es otra de las características de Bitcoin. Y bueno, pues digamos que todas estas tecnologías que buscaban como cosas por sí solas, por separado, pues llegó un día, ¿no? Que fue en el año 2008, ¿no? Con un seudónimo, porque bueno, pues una persona que se hacía llamar Satoshi Nakamoto, Ujú. pues fue el que por primera vez en el white paper este de Bitcoin habla pues de esto, ¿no? Del dinero digital y del oro digital, ¿no? O de lo que él quería o que fuese Bitcoin, y se lanza Bitcoin como alternativa pues al dinero estatal o como lo quieras llamar, ¿no? Ese digamos que sería un poco el origen, antes de nada, para que la gente tenga un poco claro, ¿no? Y es un poco pues la alternativa que tenía, o digamos la manera de recuperar pues la privacidad que ha tenido históricamente el dinero, ¿no? Como tal. Sí, realmente yo creo que en esa lista de correo, ¿no? Donde se intercambiaban ideas y surgieron, como habías dicho tú previamente, algunas alternativas como BitGold, por ejemplo, y alguna más, la que acabó triunfando fue Bitcoin, pero había habido otras, ¿no? Anteriormente. Entonces, yo creo que ellos lo que buscaban era pues esa soberanía y el poder recuperar un poco o arrebatar el poder que había arrebatado previamente quizá Claro. los estados con la emisión monetaria de los bancos centrales a través del dinero fiat, digamos, a la gente. Era un poco cuando has dicho, ¿no? De persona a persona, es el P2P que dicen, Claro, el eso es. peer-to-peer. Es decir, es un dinero soberano que podemos utilizar sin permiso de nadie, ¿no? Sí, o sea, históricamente, digamos que el dinero es una institución, ¿no? A nosotros nos gusta llamarlo como una institución, ¿no? Es algo que ha sido originado pues, por el libre intercambio entre personas y viene del ámbito privado, es decir, es algo que ha surgido del libre albedrío, que no es algo que haya sido un invento, no es alguien inventó el dinero en un momento determinado, ¿no? Es decir, el dinero como tal no es un invento, sino ha sido pues, consecuencia de la evolución de transacciones y demás. Entonces, claro, esto siempre, digamos que el dinero ha estado, como comentaba Abel, pues la soberanía o la posesión del dinero siempre ha estado en manos de las personas, ¿no? Y esto, el Estado, pues como otras tantas cosas, pues lo ha nacionalizado, ¿no? Ha llegado un momento donde la potestad del dinero o la posesión, por así decirlo, del dinero, pues la tiene completamente el Estado. Entonces, una manera o una alternativa a esto, ¿vale? Pues es Bitcoin. Que antes de comentar lo que nos estabas diciendo, es decir, qué utilidad le puede ver una persona cualquiera a Bitcoin, pues primero entender un poco cuál es el origen, ¿no? Porque también hay que entender que una cosa es para lo que fue fundado y luego, que eso ya lo haremos luego, para lo que realmente se utilice, ¿no? Porque tú puedes querer que algo se use para una cosa y luego se use para otra. Pero bueno, ya veremos si esto puede ser dinero. Justo esto es a mí lo que me rompió la cabeza y yo recuerdo perfectamente en otra marcha, parece que nos vamos siempre de marcha, pero que hicimos una, que estábamos los tres y me contaste lo que era Bitcoin y me dijiste, no, no, es que tú vas a poder mandar dinero a Australia y no va a pasar nadie más que por tu mano y por la persona que le llegue. A mí ahí es cuando me rompió la cabeza y dije, ostras. Sí, al final Bitcoin eso es, no hay intermediarios. Se utiliza mucho, se dice mucho que elimina terceros de confianza. Cuando hay un tercero de confianza puede haber una brecha de seguridad. Total. En este caso, si hablamos que es P2P, de persona a persona, estamos eliminando esos terceros de confianza y no hay brecha de seguridad. La brecha de seguridad eres tú mismo, ¿no? Entonces, digamos, es algo que le aporta bastante valor. Entonces, no sé, empezamos un poco por ir comentando las principales características para que la gente vaya entendiendo un poco y haciéndose una idea de lo que es Bitcoin. Porque Bien. mucha gente, seguramente, y conozco muchos casos, la primera vez que escuchó Bitcoin quizá fue en el telediario, quizá fue porque le habían dicho que se había hecho una estafa,
con esa criptomoneda o que era una estafa piramidal, etcétera, etcétera. Normalmente cuando llega la palabra Bitcoin al público generalista, alguien que no suele ser por buenas noticias. Casi siempre suelen ponerlo en el peor de los casos. Estaba relacionado, lo podemos decir, con el tema de armas, con... Sí, trata de niños, de trata de drogas, niños. lo que sea. O sea, todos los males del universo probablemente pues se los achaquen Aunque creo que eso cada vez está cambiando más, ¿eh? Sí, claro, gracias. Cada año que pasa yo creo que se va dando una pequeña vuelta de tuerca, cada vez va teniendo más adopción, la gente se va informando. Es que, joder, que la SEC acaba de aprobar Claro, ETFs, es decir, que un organismo regulador, el cual no deja de depender de una agencia estatal, ya está aprobando algo, pues quizá es que ya no es Ponzi, que dicen, ya no es una estafa piramidal, ya no es humo, quizá hay algo más, ¿no? Quizá. Entonces, y cada año, los que lo conocemos esto desde hace años, vamos viendo como que se van dando pequeños pasos, yo creo que, no sé si en la dirección correcta, pero pequeños pasos para ir incrementando la adopción y el conocimiento de las personas de lo que realmente es Bitcoin, ¿no? Pues yo sí que empezaría ya con lo que son las características. Yo voy a decir una principal, que seguramente algunos de los que están aquí ya conocen, pero ¿qué significa que sea esa característica? ¿No? O sea, es una emisión finita Bitcoin. Solo hay 21 millones de unidades, pero no todas han sido emitidas. ¿Cómo es esto? Claro, al final una de las ventajas que tiene Bitcoin es que es un protocolo. Y es un protocolo que está predefinido. Y las cosas, digamos que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, como sí puede hacer un banco central, como sí puede hacer un gobierno. Lo vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, en los 70, cuando finalmente Nixon acabó con el patrón oro, de repente salió una orden, que es muy famosa, en el cual se confiscaba todo el oro. Las personas físicas no podían tener oro. Digamos que esto en Bitcoin, de la noche a la mañana, no te puede pasar. ¿Por qué? Porque existe un protocolo, todos digamos que las normas las conocemos de antemano. Y cuando tú vas a jugar a un juego y las normas las conoces de antemano y sabes que a lo largo del partido no te las van a cambiar, creo que te quedas bastante más tranquilo, ¿no? Entonces, ¿cuáles, digamos, características de esas normas, de ese protocolo? Pues que solo van a existir 21 millones de unidades. Y estas 21 millones de unidades se van a ir minando desde el año 2009 hasta aproximadamente, no hay una fecha fija definitiva, pero sí un proxy, digamos, que es el año 2140. Claro, decías, todas no están minadas. Pues efectivamente, aproximadamente, más o menos a día de hoy, 2024, hay minadas como en torno a 19,6 millones de unidades. Porque cada bloque que se sella se emite, digamos, unidades de Bitcoin. Primero se empezó con 50 y cada 4 años se reduce a la mitad. Esto luego profundizamos un poco en ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si llevamos ya 19,6 millones de unidades, ¿esto qué quiere decir? Que quedan 1,4 millones de unidades de aquí a 2140. El 93% del total ya ha sido Ya está emitido. en manos de gente. Eso es. Entonces, ¿eso qué aporta? Una de las principales características del dinero. Cuando, digamos, no sé si en el instituto, en la universidad o en casa, quieres saber lo que es el dinero, siempre, digamos, que se estudian una serie de características que ha de cumplir un activo, ¿vale? O algo para ser considerado dinero, perdón. Entonces, la escasez es una de las características que le da, digamos, una cualidad superior a un activo para, digamos, ser considerado dinero o al menos reserva de valor, ¿no? Entonces, Bitcoin al final tiene una escasez contrastada, ¿no? Si solo van a existir 21 millones de unidades. Más que contrastada es programada, es decir... No, las dos, claro, sí, las dos. O sea, al final, como comentabas, históricamente, pues digamos que las cosas que se han utilizado como dinero a lo largo de la historia, igual que os hemos dicho, o que os he comentado antes, pues que esto es algo que a lo largo de la historia se han utilizado diferentes activos como dinero, pues en última instancia lo último o lo más utilizado históricamente en los últimos años ha sido el oro, y es claramente por su escasez, o una de las características, o la más fundamental, es que es escaso, ¿no? Entonces, lo que se intentó hacer con Bitcoin, desde luego, es hacer una escasez programada. Es decir, el protocolo es este y se sabe cuándo va a ser el último día, que va a ser 2140, como ha comentado, de manera programada. A mí me parece realmente loco, ¿eh? O sea, lanzar
un activo, no sé cómo llamarlo, bueno, tú has dado antes muy bien la definición, y que el protocolo, que cuando acabe la misión, por así decirlo, que hay 21 millones, sea en 2140, que la persona que lo inventó, si es que hay un inventor único, lo que dicen las malas lenguas o las buenas, no sé, que fuese, ya te digo, cuando él no vaya a existir, no sabemos el final de esto. Sí, a ver, también, o sea, hay muchas preguntas, antes de que llegue ese 2140. Y luego esto que estamos diciendo, que sea naturalmente escaso, pues bueno, tiene sus cosas buenas y también algunas malas. Ya hablaremos de esto, pero bueno, al final esto convierte la oferta de Bitcoin en completamente inelástica, ¿vale? Y esto tiene problemas que podemos comentar luego para no extendernos mucho, pero digamos que una oferta completamente inelástica de dinero quiere decir que si hay una demanda cambiante es muy difícil que se estabilice el precio, ¿vale? Esto, bueno, luego si queréis lo comentamos un poco, pero al final ten en cuenta que a mí lo que me gusta hablar sobre esto es compararlo con lo que tenemos, ¿no? Es decir, si quiere o aspira a ser dinero en algún momento, joder, a lo mejor comparado con el dólar, pues el dólar nos es más útil de forma cotidiana o para intercambios en el día a día, pues el dólar más o menos cumple su función, aunque tenga cierta inflación, ¿no? Aunque se emita más de la cuenta, como hemos dicho otros días o como ha pasado durante la pandemia o demás. Pero si te vas a países donde es flagrante el robo a la población, como por ejemplo en Argentina, como por ejemplo en Venezuela, claro, este tipo de personas tienen un coste tan gigante por almacenar dinero sí, valor, al fin y al cabo, riqueza en su moneda nacional o en su moneda local, coño, o sea, el coste de no utilizar Bitcoin para ellos es muy grande, ¿no? A lo mejor no lo vemos tan claro nosotros en Europa para utilizarlo para transacciones como un venezolano o como un argentino, pero tiene su utilidad en esos países, al menos como medio de pago. Claro, al final lo comentamos en el primer podcast cuando hablábamos de las CBDCs, si os acordáis. Dije yo, al final el dinero que utilizamos en el día a día, es decir, el dinero fiat, el 99% del tiempo nuestro dinero está parado. Digamos que solo es en el 1% de las veces cuando realizas transacciones es cuando estás utilizando ese dinero. Es decir, para transaccionar el dinero que tenemos actualmente, el dinero fiat, digamos que es bastante buen dinero, porque cumple muy bien esa serie de funciones. Pero el 99% del tiempo restante, el dinero, cuando está parado, digamos, lo estás atesorando. Y el dinero fiat, para atesorarlo, lo vamos viendo año a año con la inflación, como al contrario que Bitcoin, que es un activo, digamos, deflacionario, el dinero fiat es un activo inflacionario y va perdiendo valor a medida que va pasando el tiempo. Con lo cual, para atesorarlo, desde luego, el dinero, lo que hoy, mejor dicho, conocemos como dinero, que es ese dinero fiat, pues Sí, no es un gran dinero. Los papeles y monedas. Los pasivos de los bancos centrales. Eso es, efectivamente. eso es, eso es. Vale, pues si queréis pasamos a comentar otra de las características que le dan a Bitcoin su valor, ¿no? Que es pues la descentralización, ¿no? Es decir, que sea completamente descentralizado. La gente tiende a pensar pues que, o sea, ¿no? Una de las utilidades que hemos dicho de Bitcoin es que no requiere de un tercero. ¿Y por qué no requiere de un tercero? Es decir, ¿por qué no hay un propietario de Bitcoin? Porque cualquier persona en el mundo puede tener un nodo y descargarse el protocolo de Bitcoin y todas las transacciones que se han hecho de Bitcoin en un momento. Sí, desde el primer día están registradas, ¿no? Quien diga que esto se utiliza puedes ir y consultar la primera transacción, la segunda, la tercera y así hasta hoy. Eso es, o sea, no sé cuánto ocupa, pero debe ser cuestión de pocos gigas incluso, o sea, la información de todas las transacciones que se han hecho de Bitcoin desde sus orígenes, ¿no? Y bueno, pues digamos que esto hay mucha gente que lo critica como algo negativo, ¿no? Como que Bitcoin fuese muy vasto, ¿no? En plan de que como esto es una mierda porque es demasiado vasto, como que es demasiado rudimentario. Pero bueno, digamos que es esta característica lo que le hace potente, Sí, ¿no? sí. Es decir, que cualquier persona en el mundo pueda comprobar estas operaciones. A ver, que me voy por las ramas. Al final, la descentralización, el que cada persona o cada individuo pueda tener un nodo y validar esas operaciones, lo que le da es una seguridad. Es decir, no es lo mismo si yo estoy haciendo aquí una transacción con Abel, no es lo mismo que haya una persona comprobando que se hace esa transacción a que haya 400 personas mirando. Ya no te cuento si hay 250.000 personas mirando, ¿no? Pues eso le hace a Bitcoin muchísimo más seguro. Es decir, la desconfianza, es decir, que no tengo que confiar en un tercero. Claro, al final del día el resumen es que no se puede manipular.
¿Por qué? Porque hay tantos nodos, digamos, comprobando que eso que se está haciendo es acorde al protocolo, que por mucho que alguien, digamos, levante la mano y quiera hacer algo que se sale de ahí, la red, los nodos que validan las transacciones van a decir esto fuera, porque esto no cumple, digamos, el protocolo, ¿no? Entonces, al final, el que sea descentralizado, nuevamente, es una característica que yo creo que le da mucho valor. Porque la gente, a veces, como decías tú, Valen, lo ponen un poco como inconveniente, ¿no? Y dicen, es que no hay nadie detrás de Bitcoin. Claro, es que eso es positivo, que no haya nadie detrás. No hay un banco central. Es decir, no está la Reserva Federal, no está el Banco Central Europeo. No hay nadie que te pueda cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Pero lo hemos hablado en muchos capítulos, Abel, en muchas tertulias de estas, que la gente necesita ese colchón de seguridad o ese paracaídas social en el que, ostras, Eso es. si yo la preparo, ¿quién hay detrás? ¿Hay un teléfono? ¿Hay un correo electrónico a quien pueda llamar? Pues aquí en este caso no, ¿no? Claro, es seguridad, ¿no? Seguridad a cambio de ceder cambio responsabilidad. responsabilidad. bueno, O libertad. Eso es, Pero bueno, mejor dicho. para ese tipo de personas puede estar bien lo que acaban de sacar, que es decir, los ETFs y Total. incluso los exchange y este tipo de empresas. Es decir, no custodio yo directamente, que ya hablaremos de esto un poco, ¿no? Pero digamos que no poseo yo directamente el dinero, que sería un ejemplo de cómo guardar el oro en mi casa, ¿no? No soy yo quien lo tiene, pero confío en un tercero para que lo tenga por mí. Es decir, me gusta el activo, sé que es una buena cosa, pero como no confío en que, yo qué sé, soy muy despistado y a lo mejor pierdo mis claves o pierdo lo que sea, pues lo cedo mi responsabilidad individual a un tercero. Bueno, pues eso ya, por lo menos que esté en la capacidad de decisión de cada uno, es decir, que no sea impuesto. El tema, Valen, o sea, yo estoy de acuerdo contigo y puede ser una gran manera de empezar y adentrarte en lo que es Bitcoin. Lo que pasa es que estás renunciando Sí, a la característica quizá principal. a la característica principal, que es ser soberano, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues oye, que cada uno considere lo que, Pero lo que también, quiera hacer. también De hay, forma hay egoísta. gente o necesitamos a veces las personas una evolución, Abel. Sí. Entonces, hay personas que antes de empezar a correr necesitan gatear, andar, Eso y es. yo puedo ser una de ellas, tú no, o Bueno, pero mira, hay distintos perfiles. me- Pero me- si eres capaz de entender el final, que vas a poder acabar corriendo y que vas a poder tenerlo atesorado y descentralizado, creo que ya es positivo. Ujú. Me encanta que hayas comentado eso, Joel, porque no queremos profundizar demasiado en ninguna característica o en nada en concreto, pero es que nos va a salir de manera natural, ¿no? Pero hasta donde sé, creo que hay billeteras o que hay wallets, de estas cold wallets que se llaman, que están vinculadas, digamos, por ejemplo, a un móvil, no son hardware wallets, que serían billeteras en frío, sino que esas billeteras que están vinculadas a tu teléfono móvil, creo, si no me equivoco, que las hay, digamos, en modalidad demo. Es decir, que si te quieres adentrar, quieres hacerlo de manera soberana, pero en modo prueba, pues si no me equivoco, creo que existen. O sea, no sé si hay una que es súper conocida, Samurai una Wallet. Samurai Wallet, creo que tiene su modo demo. Pues podría ser una manera de probar. manera de adentrarse de manera soberana, pero haciéndolo, oye, sin riesgo. Claro. Y luego yo también está un poco la cosa de que la gente es muy testaruda con algunas cosas, es decir, que a nada que nos cueste un poco de dificultad algo, o renunciamos a ello automáticamente, ¿no? O sea, nosotros cuando nos dio la fiebre de Bitcoin, a Abel y a mí, y a un otro amigo que tuvimos, Yo la pues, sufrí. claro, efectivamente, estábamos con el monotema, porque era todo el día una cosa nueva, era Total. algo enfermizo, estábamos, vamos, nada más emocionados, estábamos, claro, para los que nos gusta este tipo de cosas es una locura, ¿no? Y estábamos pues eso, como un niño con un juguete nuevo. Pero, ¿qué iba a decir? Que se me ha ido la pista. No, sobre qué estaba comentando. No lo sé, bueno, Sobre te que- sumerges en la madriguera, ¿no? Cuando al Sí, final sí, ¿no? llega Bitcoin por ti, digamos, por primera vez y sobre todo quizá te llega o lo empiezas a descubrir de una manera que nunca habías oído hablar al respecto, pues te sumerges y parece que es Te rompe los esquemas. lo único sobre lo que quieres leer, lo único sobre lo que quieres hablar y luego, como decía Valen al principio, tiene tantas madrigueras porque puedes llegar por la soberanía, puedes llegar por el dinero, puedes llegar por la criptografía, puedes llegar a alguno por blockchain. Entonces, cada uno llega por un frente y tiene tantos frentes abordables de perfiles distintos, es decir, lo mismo te puede llegar a un economista que a alguien que es... Experto en energía, ingenieros. Eso es, en cualquier cosa. Entonces te sumerges en ello y a veces te pierdes, ¿no? Y creo, si no me equivoco, Valen, que estabas hablando del tema de que la gente, en cuanto ve la más mínima dificultad,
pues Eso es. que abandona esa idea, ¿no? Efectivamente. La inmediatez Es que decir, comentamos siempre. Yo también. lo que estaba comentando, gracias a ver, se me ha ido la pinta, pues es precisamente eso, que nosotros en aquella época le dedicamos muchísimo tiempo, pero en realidad no le dedicamos tanto para conocer lo fundamental. Es decir, para conocer lo fundamental le tienes que invertir pues un mínimo de tiempo. Y tampoco hace falta que conozcas absolutamente todos los entresijos de Bitcoin, ni muchísimo menos. Es decir, tú pagas todos los días con una Visa o con una Mastercard Y no sabes lo y que no es. tienes ni idea de cómo funciona eso, Ni el ni protocolo, dónde ha ido tu ni dinero, la seguridad. no sabes nada sobre eso. Es decir, tampoco es necesario que lo conozcas todo al 100%. Simplemente con que sepas un poco de qué va la película, de si es seguro o no, y luego, por supuesto, nadie te está diciendo que metas todo tu patrimonio en Bitcoin ni nada por el estilo. Es decir, puedes hacer pruebas, incluso de manera, pues eso, como ha dicho Abel, de prueba o cosas así, y luego ya pues ves si te convence o te gusta el tema. Claro, entonces el resumen, al final, el tema de que sea descentralizado, lo que hace es que no se pueda manipular, con lo cual una de sus características es que es inmutable. ¿Vale? Así que, si queréis, hablamos también de la privacidad, que esto interesa mucho porque yo creo que la gente también O sea, está un poco inmutable, equivocada. espera, o sea, joder, es que, o sea, tiene, o sea, sus orígenes son desde 2009, se ha intentado Sí, claro. y no se ha podido. Es decir, han intentado tirar Bitcoin y no se ha podido, ¿vale? Es decir, lo que os he dicho, pues ha habido un grupo, ¿no? Como cuando ocurrió lo de Bitcoin Cash y demás, que se pusieron en contra, ¿no? Dijeron, mira, nosotros queremos que esto sea de otra manera. Simplemente lo que ocurre es que es un fork, ¿no? Que se llama, es decir, que simplemente no se validan las transacciones de esa gente y se desapegan o se separan de Bitcoin y eso será otra cosa, ya está, directamente. Pero Bitcoin seguirá siendo lo que es inmutable en última instancia. Eso es. Vale, pues más cosillas. Quería introducir el tema de la privacidad, ¿vale? Porque aquí, mucha gente no lo entiende bien y Bitcoin siempre se suele decir, de manera generalista, que es anónimo y realmente no es anónimo. Digamos que Bitcoin es seudónimo, porque hablamos que desde ahora mismo podrías consultar la primera, la segunda, la tercera transacción que se registró en su día en Bitcoin o lo que se ha registrado hace 25 minutos, ¿no? Se pueden consultar todas y todas además se pueden rastrear. Entonces digamos que Bitcoin no es que sea anónimo, sino que es seudónimo. Es verdad que no tiene un KIC, un Know Your Customer, que la mayoría de entidades financieras, no, la mayoría no, todas, están obligadas, digamos, por los reguladores a pedir datos, a saber hasta, madre mía, lo que has hecho el 23 de diciembre de 2023 que estabas haciendo en ese momento, ¿vale? Eso es un poco el KIC, pues Bitcoin eso no te lo exige. Pero eso no quiere decir que sea completamente anónimo, sino que es seudónimo, ¿vale? Entonces, de la privacidad, ¿queréis comentar alguna cosita más? Nada, eso. Yo creo que no. Yo creo que vamos muy unido a lo que acabas de decir tú, Abel. La privacidad va con la seguridad y lo que tenemos que dejar claro y que ya lo has dicho es que todas las transacciones van a quedar registradas para siempre. Es decir, tú lo que hagas lo van a poder ver. Eso es. Pero no se pueden deshacer. Efectivamente. Es decir, las transacciones están ahí, pero no podemos atrás, Echar como si para me he atrás. equivocado haciendo una transferencia, voy al banco y oye, hago una solicitud y esa transferencia se puede echar para atrás, ¿no? Como Pues te eso con equivoques Bitcoin- del numerito, lo has preparado. Bueno. Pero claro, antes de acabar con el tema de privacidad, me gustaría comentar también que es cuando hemos hablado del oro y lo que pasó en Estados Unidos con Nixon, que se confiscó el oro de un día para otro, ¿no? Claro. Bitcoin no se puede confiscar. Sí, totalmente. Porque claro, algo que no depende de nadie y realmente está en todos y en ningún sitio a la vez, ¿cómo le confiscas? No sé. ¿Vale? Es un activo digital y a la vez real. ¿Cómo confiscas eso? Pues como no lo hagas por la fuerza y Sí, no sé. torturándote. Eso O sea, es. si entran por esa puerta ahora mismo los tanques y te torturan para que les digas tus claves, pues a lo mejor sí, pero si no en principio, pues no se puede. No hay manera. Eso es, vale. Y pasamos, si queréis, un poco a comentar lo que es el tema de seguridad, porque esto preocupa mucho a la gente. Claro, la seguridad al final, como hemos comentado, lo que le da seguridad a la red de Bitcoin, pues como hemos dicho, es la descentralización total, ¿no? Los propios nodos que validan esas operaciones. Al final, si yo tengo, como hemos dicho, gente vigilando que se hagan esas transacciones, pues es bastante seguro. Y elimina el problema ¿no? Que en el mundo digital pues siempre tienes el tener que depender de un tercero, ¿no? Es decir, el doble gasto que se llama. Es decir, si yo te hago una transacción digital a ti, es decir, si yo te hago una transferencia bancaria desde un banco, del banco A al banco B,
pues como sé que ese dinero no está en los dos sitios a la vez, ¿no? Es decir, que no hay digamos que Sí, sí, ese sí. dinero está Duplica, multiplicado por dos, ¿no? Pues claro, para eso están los nodos. Es decir, si tú tienes miles de nodos validando esa operación, pues sabes si no. Eso en operaciones bancarias, pues dependes de un tercero que es el que te da la confianza, ¿no? Bueno, pues lógicamente, cuando no queda otro remedio, pues tienes que confiar de ese tercero. Claro. Pero acordaros de cuando hablábamos en no sé qué capítulo fue sobre las CBDCs. Claro, ahora mismo hay cierta competencia, o tú puedes tener unos bancos, puedes tener más confianza que otros, pero ¿y si no hay bancos? Es decir, ¿y si todo el dinero depende del Estado al final del todo? Y me estoy poniendo en una hipótesis, Sí, sí. pero imaginaros que tendemos que, fíjate que vamos, que no creo yo que sea nada súper descabellado con lo de las CBDCs, ¿no? Pero imaginaros que al final el dinero literalmente lo acaba monopolizando el Estado por completo y que realmente todos tenemos nuestra cuenta en el Banco Central. Pues claro, es que dependes exclusivamente del Banco Central para es decir, tu tercero sería el Banco Central y bueno, pues estás, digamos, a merced del gobernante o del señor del Banco Central de turno. Claro. Oye, respecto por no irnos mucho más por las ramas, en cuanto al tema de seguridad y el doble gasto que has hecho referencia, Valen, se suele entender bastante bien cuando tú te llega un meme por WhatsApp o te llega una foto, una imagen, la puedes reenviar como tantas veces quieras. Es decir, un archivo digital puedes copiar, pegar 1 millón de veces, si quieres. Entonces, claro, un activo que es digital, como Bitcoin, ¿por qué yo no puedo copiar y pegar y que ese dinero, como decía Valentín con una transferencia, pueda estar en dos sitios a la vez? Es decir, que si yo le envío Bitcoin a Valen, ¿cómo podemos corroborar que yo he gastado ese dinero, ya no está en mi billetera y está en la tuya, y no hemos hecho un copia y pega, y está en la mía y a la vez está en la tuya? Pues yo no sé explicarlo muy bien a nivel tecnológico, es decir, pues si lo preparásemos un poco más, pues creo que podríamos dar unas pinceladas, Sí. ¿vale? Pero Bitcoin al final lo que hace es solucionar ese, digamos, problema del doble gasto. Y he escuchado alguna vez que lo explican como la teoría de los generales bizantinos o algo así. Los que entendáis más de informática, tecnología y tal, seguro que lo conocéis mejor que nosotros. Esto yo no me veo preparado para explicarlo, lo entiendo más o menos. Si alguno de los dos os veis preparados, pues adelante, pero si no, yo creo que pasamos Igual es la madriguera que menos nos gusta, bueno, por lo menos a mí, o la que menos me gusta es precisamente esa, es decir, conocer pues bueno, todo el Tecnología. friquismo, sí, toda la... Pues, No, o que quizá, bueno, puedes llegar a entenderlo, pero también de entenderlo a explicarlo Claro. o a interiorizarlo. Sí. Bueno, pues oye, está bien, ¿no? Porque por curiosidad lo de la criptografía está de clave pública, lo de la curva elíptica o algo así creo que se llama. Es decir, oye, está bien y es interesante, pero quizá le interese más al que llega por la tecnología. Sí. Nosotros que, digamos, venimos por orientados desde otra serie de ramas, pues bueno, yo creo que está bien entenderlo, que te lo expliquen, pero oye, que cada uno elija la madriguera por la que quiere entrar y en la que quiere, digamos, especializarse. Efectivamente. Vale, pues si queréis pasamos a otra de las características que le dan valor a esto. Y es que sea, pues al final, infinitamente divisible, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, cuando yo quiero preservar valor o quiero almacenar riqueza a largo plazo, pues tengo el problema de, en muchos casos, si por ejemplo compro oro, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del oro, que tú, en cuánto puedes dividir el oro, ¿no? Al final lo puedes hacer cachitos, lo puedes hacer, pero llega un punto que, claro, ¿hasta qué cuándo? punto, no? Eso es. Es decir, porque yo llego a un punto que no lo ves, ¿no? O incluso tiene que ser polvo de oro. Creo que en Venezuela, en sitios así, como la moneda no vale absolutamente nada, se paga con polvo de oro, literalmente, se pesa a polvo de oro en los comercios. Pero eso, al fin y al cabo, es peligroso. Viene un poco de viento, te quedas sin oro y la preparas como nuda, ¿no? Ya estaría. Entonces, claro, Sin pan. lo bueno de Bitcoin como tal es que se puede dividir tantas veces como quieras, o sea, de manera infinita. Al final, un Bitcoin pues vale lo que valga, ¿no? Ahora vale en torno a 40.000 euros o lo que sea, o 40.000 dólares, pero se puede dividir en infinitas partes, ¿no? No tienes por qué... No... Has dicho algo importante, 40.000 dólares. Veremos en 3 meses este vídeo a ver cuánto nos hemos... Sí, bueno, lo del precio de Bitcoin ya sabemos que es por lo que he comentado, pero bueno, veremos. Sí, es que a vosotros, de la manera que lo entendéis, decís, bueno, a mí el precio ahora mismo, por vuestra manera o vuestra estrategia puede ser una, pero yo entro en Bitcoin, alguien me pregunta en Bitcoin, a ver, yo lo compro a esto y a cuánto va a subir, a cuánto, o sea, me interesa que suba, no Sí, que, especular. no que baje, especular y al final aquí estamos un corto periodo de tiempo,
puede ser otra visión de otra persona, con lo cual, cuidado. Claro, o sea, yo lo entiendo O sea, las perfectamente. características están muy bien, pero al final esto... O sea, a ver, realmente Bitcoin es un imán para especuladores, ¿no? Porque al final especulación hay en todo en la vida, en los pisos, en cualquier mercado, en el oro, en cualquier cosa va a haber especuladores y está bien que los haya. Es decir, yo creo, porque confío en que tengo información sobre lo que sea, de que el precio de algo va a subir de valor, entonces especulo. O sea, y me atrevo a decir, no solamente con compra, tú especulas con todos los aspectos de tu vida. Es decir, incluso haces apuestas por lo que va a ser tu futuro, decisiones que haces. Es decir, la especulación no es inherentemente mala, ¿no? Como algunos tienden a pensar. Pero al final, si os fijáis un poco en la explicación que hemos dado un poco de Bitcoin, ya veis que nuestra idea no es mirar a ver qué precio va a tener mañana. Es decir, no es... Sí, el precio no es una característica, y de hecho lo has dicho tú, Joel, pero no lo has acabado de comentar, que muchas veces nosotros, desde que conocemos Bitcoin, el precio ha dado 400 vueltas. Claro. Y, Sí. y muchas veces hemos dicho, el precio para nosotros ahora mismo es lo de menos, ¿no? Entonces, bueno, ¿Cuántas veces se ha pronosticado el fin de Bitcoin desde que lo conoces? Y llevamos más o menos pocos años conociendo nosotros Bitcoin. ¿Cuántas veces cuántos economistas han pronosticado el fin de Bitcoin o que es una burbuja? Pues muchas. Pues pero los mismos que han hecho vídeos diciendo que se vale va a un millón, 100.000 efectivamente. dólares hace 3 años. Efectivamente. ¿Y eso de qué va a depender al final, Joel? Pues del mercado, es decir, de la tasa de adopción que tenga, de para qué se utilice al final o finalmente Bitcoin, de eso va a depender. Ya hemos dicho que la oferta de Bitcoin es completamente inelástica Eso es y la una demanda, buena pista, ¿no? pues dependerá de la utilidad que le vaya viendo la gente, ¿no? Puede ser que el proceso sea más acelerado si ocurren determinadas cosas y si no ocurren, pues será menos acelerado. Eso es indiferente. Lo importante es que la gente que lo use conozca las características que estamos comentando para poder tomar este tipo de decisiones. Entonces, pues eso, lo bueno es eso, que es infinitamente divisible. Bitcoin, como comentábamos, que parece una tontería, ¿no? Pero, joder, si yo he almacenado riqueza comprándome un piso, como casi el 100% de los españoles, y no sé almacenar riqueza de otra manera, y por lo que sea, porque me urge, porque tengo la necesidad, Sí, total. necesito la liquidez en este momento, tengo que vender una cosa que es, joder, es que o vendo el piso, o sea, no puedo vender medio piso o un cuarto de piso, tengo que vender el piso, ¿no? Todavía no. Efectivamente, vale, todavía no, pero Ya no sabes nos que- vayamos del tema, no nos vayamos del No, tema. no vamos a ir del tema. Vamos del tema. Perdóname. Pero, Sí, pero... se ha entendido perfectamente. Que sí que Me tienes explico, que ¿no? hacer Pues eso, que al final tú lo puedes, digamos, de esa manera almacenar riqueza, puedes vender exactamente lo que necesitas vender, ni más ni menos, ¿no? No sé si quieres comentar algo más sobre esto. sí, bueno, que sea divisible quiere decir que cuando empezamos a hablar de 0,0x Bitcoin, empezamos a hablar, digamos, en satoshis, se llama así. Me imagino que un poco en referencia al propio, el propio creador de Bitcoin, o al menos con ese seudónimo, ¿no? Entonces, digamos que la unidad más pequeña en la cual se puede dividir es un satoshi, que si no me equivoco es 0,801. Entonces tú puedes realmente comprar o exponerte a Bitcoin con la cantidad más ínfima que se te ocurra. Claro. Entonces aquí sí que quería hacer, digamos, un pequeño inciso respecto al tema de la divisibilidad, que existen 21 millones de unidades, pero claro, tú no tienes que comprar, digamos, una unidad entera. ¿Qué pasa? Claro, en el mundo, a día de hoy, somos ya más de 8.000 millones de personas. Entonces, si nos vamos a eso idílico de la riqueza que estuviera repartida por igual y existen 21 millones de unidades de un activo y lo dividimos entre 8.000 millones de personas, pues sale a 0,00, es decir, dos ceros, 26 Bitcoin, ¿vale? Lo que sería como 260.000 satoshis, si no me equivoco. Es decir, es una cantidad completamente ínfima si estuviera distribuido, digamos, de manera equitativa. Sabemos que eso no va a pasar. Entonces, De momento. No, es imposible, es que no puede pasar. es Es imposible, claro, que pase eso es imposible. Pero claro, si nos vamos al 1% de la población, porque muchas veces se tiende a hablar, no, es que el 1% más rico, es que el 1% de la población tiene el no sé cuántos por ciento de la riqueza. Se estima que el 1% más rico de la población tiene un patrimonio, una riqueza de más de $1 millón, ¿vale? Sí. Cada persona. Claro, esos son 80 millones de personas, el 1%. Si lo que hacemos es dividir
21 millones de unidades que van a existir, que ahora no son tal, pero que van a existir en circulación cuando se acabe la emisión y lo dividimos entre los 80 millones de personas, sale a 0,26, es decir, como a un cuarto de Bitcoin por cada persona. Si esto a día de hoy lo trasladamos a unidades monetarias, es decir, a euros, y Bitcoin más o menos a día de hoy creo que estaba cotizando en torno a 42.000 euros, quiere decir que 10.000. por 10.000 euros, si Bitcoin es un activo que acaba triunfando, se acaba imponiendo y acaba siendo, ya no sé si la principal reserva de valor o dinero en el futuro, con una inversión que haces hoy, y no es consejo de inversión, de 10.500 euros aproximadamente, o sea, tendrías todas las garantías de que a futuro siempre vas a estar mínimo, porque seguramente sea más, en el top 1 de la población, ¿vale? O sea, esto es un poco... Esta es muy loca, es muy loca. Esta... Claro. Visto así, yo nunca lo había visto así, pero quiere decir que si tú tienes un cuarto de Bitcoin, ahora mismo ¿Sabes ya estás que- posicionado en menos del 1% de la A ver, población. No, Estamos ahora haciendo- seguramente estamos estés en el haciendo- 0, Estamos haciendo Por un eso. supuesto muy No, pero a mí me ha sí, molado claro, esto, sí, sí, ¿eh? sí. muy futuro. Está bien, pero estamos dando por hecho que toda la riqueza es Bitcoin, ¿vale? Entonces, quiero decir, hay más. No, para nada. Sí, o sea, quiero decir, al final hay más activos. Tú puedes tener riqueza expuesta en otros activos, no tiene por qué ser exclusivamente Bitcoin. Bueno, sí, ¿no? claro, desde Entonces, luego, sí, sí, entonces, desde claro, o sea, podríamos tener patrimonio en pisos, podríamos tener patrimonio en oro, podríamos tener otro tipo de Sí, sí, cosas. desde luego, Pero eso está es. bien para hacernos una idea pues, de lo que dice Abel. Es decir, al final, coño, si existe ese nivel de riqueza en cuanto a Bitcoin y Sí. al final se acaba revalorizando por sus... O sea, al final, si todo el mundo supiera lo que nosotros sabemos sobre Bitcoin, pues probablemente habría una tasa de adopción mucho más elevada y por la naturaleza de la oferta el precio se va a disparar, ¿no? Y a medida que Bitcoin vaya compitiendo con otras alternativas, a lo mejor no con dinero, porque por su volatilidad en el precio no es realmente la utilidad que va a tener al principio, pero sí que puede competir a lo mejor con deuda de estados, ¿no? Con deuda soberana, a lo mejor puede competir con activos como el oro, o, es decir, si va ganando terreno a otros activos donde la gente o donde grandes fondos, que al final es la gente, ¿no? Pero va almacenando riqueza, pues claro, vas a ganar cuota en ese aspecto. Sí, si quieres eso lo comentamos al final, Valen, pero yo no iba por el lado de ser el 1% más rico Ya, de la sí, población, yo te he sino entendido. por ser el 1% que te garantices Eso es. que más tengas. Sí. Es decir, si hay 21 millones de unidades, algo Sí. que es finito, y lo empezamos a repartir entre el total de la población, si hoy tienes 0,26 Bitcoin, ¿qué quiere decir? Que vas a estar ya garantizado Claro. en el top 1% de, digamos, posesión sobre Bitcoin, no riqueza, porque ¿y si vale cero el día de mañana? Claro, Que eso no claro. lo hemos comentado todavía. Totalmente. Si vale cero, pero seguirá siendo El en el 1%. 1%. ¿Vale? Era donde quería llegar. No en cuanto a valoración, porque no le hemos dado un valor todavía. ¿Vale? Y habría que ver un poco qué es eso de vale cero, ¿eh? O sea, ¿cómo sabes si algo vale cero? Es decir, aunque lo tengan dos personas, valdría cero. O sea, ya veríamos si vale cero. Es decir, Si tiene utilidad para esas personas, a eso entre voy. esas dos personas pueden hacer Habría- intercambios y le dan valor a esas dos personas, pero seguramente eso cotizaría a cero. Es cuando hablábamos efectos red Economía y de la hablábamos, red. sí, que si nosotros nos abrimos una red social los tres, pues está muy bien, la usamos los tres, para nosotros tiene valor, pero si la vamos a intercambiar con un tercero, el valor para ese tercero seguramente sea cero, ¿no? Entonces, bueno, cada vez tiene menos pinta de que vaya a llegar ese supuesto, pero siempre está ahí, ojo, ¿eh? Cada vez es más difícil que... Eso es, cada vez es. ¿Se Cada año que pasa, se cada día sabe que pasa. más o menos cuántas billeteras hay que tengan Bitcoin y se sabe más o menos cuántas billeteras tienen Bitcoin pero no han sido tocadas Sí. desde los inicios? Sí que se sabe, sí, lo acabamos de comentar, que O sea, todas se sabe, las pero me refiero, transacciones ¿lo están sabéis ahí. vosotros? Ah, Yo no habéis- me sé las cifras, De las he memoria escuchado, de pero no memoria me sé lo las sé. cifras. Sí que sé que está bastante concentrado por un tema de lógica, es decir, al principio por la manera de emisión, ¿no? Como ha comentado Abel, es decir, la manera de emitirse, lógicamente al principio en sus inicios Bitcoin se minaban Bitcoin con el ordenador de tu casa, allí con un Pentium 3, eras capaz de minar, yo qué sé, ¿sabes? Incluso se dice que la cuenta de Satoshi Nakamoto, ¿no? La primera cuenta de Bitcoin como tal, la primera dirección, pues no sé si tiene 1 millón de Bitcoin, ¿no? Os podéis hacer una idea, que no se ha tocado esa dirección. O sea, de los 21 millones tiene uno, ¿no? Hay 1 millón que es Satoshi Nakamoto. El tema está que Satoshi Nakamoto desapareció del mapa, no se sabe ni quién es, cerró con llave y tiró, o sea, la llave. Hay varias teorías, Hay varias y teorías, yo sí que pero las he hasta- escuchado, si ah. queréis y os interesa,
las podemos comentar algún día porque Sí. yo cuando lo escuché y me gustó bastante, la verdad, y no son nada descabellados, y hay bastantes pistas de que puede ser una persona en concreto y hay una historia bastante chula detrás, la verdad. Lo podemos tocar. Yo iba a contar algo así, pero que es verdad que entrevistaron a una persona que se llamaba Satoshi Nakamoto y bueno, se armó allí la de... Se armó la de San Quintín. Efectivamente. Era un japonés. El tío se vio allí y dijo, pero Era bueno, un ¿esto qué japonés es? allí. Sí, es completamente verdad. Vale. Bueno, está quedando bastante completo. Yo creo que a la gente sí que le está quedando bastante claro qué es esto de Bitcoin, porque la realidad es que yo con la gente que me he encontrado, con la gente que he hablado por primera vez, como me pasó a mí con vosotros, se han quedado con el meme este de que un repartidor de pizza le dieron 5 bitcoins por el reparto, por billeteras que tienen infinidad de bitcoins que no han podido sacar porque no se acuerdan de las claves, entonces eso a mí ya no me sirve porque como me pase lo mismo, vaya la que he preparado, entonces todas estas cosas que vamos contando creo que le dan un abanico muchísimo más amplio. Sí, Así sí, que, eso al final no dejan de ser anécdotas Anécdotas. de cuando algo se está creando. pero suenan cuando mucho. algo es... Y Suenan está bien, sí, mucho. desde y está luego. bien que suenen, porque muchas veces la gente llega a Bitcoin por esas cosas. Total. Y luego te acaba, o sea, al final, ¿cuántas personas habrá que entraron porque a ver si se hacen millonarios de un día para otro? Y al final se han acabado quedando, ¿no? Es decir, joder, mucha gente, yo qué sé, entras por el precio, es decir, joder, esta hora esto que tira como tal, compra Bitcoin, que te diré tu cuñado, ¿no? Y dirás, venga, vale, pues compro Bitcoin. Y ya estás pendiente y dices, joder, sube, baja, ¿por qué sube? ¿Por qué baja? Pues es una manera de, si te expones de forma pequeña, lógicamente, de ver un poco, pues, bueno, pues de interesarte, de ver cómo funciona, de qué es lo que ocurre, pues estas cosas que estamos comentando. Claro, llegas por el pelotazo y te quedas por otras cosas, ¿no? Efectivamente, que eso es lo que siempre se dice. Claro. Vale, pues nada, vamos a seguir comentando cosillas sobre Vale, esto. sí, respecto al tema del halving, que lo he introducido al principio pero no lo hemos comentado. ¿Qué es el halving? Decíamos que la emisión ya está programada, va a haber 21 millones de unidades, 2009 hasta 2140, y cada bloque se sella, se mina, se crean nuevos Bitcoin aproximadamente cada 10 minutos, que es lo que tarda, digamos, en sellarse un bloque y cerrarse esas transacciones, ¿vale? En cada bloque. Entonces, ¿qué pasa? Que los primeros 4 años, aproximadamente, decimos, se emitían 50 Bitcoin, se creaban 50 nuevos Bitcoin por cada bloque. Cada 10 minutos aproximadamente había 50 nuevos Bitcoin. A los 4 años, esta emisión se redujo a la mitad y se pasó a ser 25. Aproximadamente 4 años después, se pasó a 12,5. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en, digamos, esos 4 años, o digamos en esos años, en los que se están minando 6,25 Bitcoin por bloque. Y este año, además, ya sé, cuanto más cerca estamos, se va aproximando más, digamos, perdón, sí, se va aproximando más, no en tiempo, sino la aproximación de cuándo va a ser, de que en abril, no sé si en torno al 17 de abril, creo recordar, se va a producir un nuevo halving. Y se van a pasar a emitir, pues, 3,12 Bitcoin por cada bloque. Por eso la mayoría de Bitcoin está minado ya, para que lo entendáis, y queda muy poquito por minar. Y como cada 4 años se reduce a la mitad, llegará un momento dentro de, pues igual, 25 años que se emita 0,0 en cada bloque. Con lo cual, la producción, la emisión de nuevas unidades de Bitcoin, cada 4 años se reduce a la mitad. Por eso lo de halving, ¿vale? Y eso es lo que hemos hablado de la escasez programada en la oferta. Eso es. Vale, pues seguimos. Vale, pues si queréis, no sé si queréis comentar alguna ventaja más o alguna característica que lo haga, ya hemos comentado pues un poco que es inconfiscable. Mira, una cosa que no hemos comentado es que es portátil, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que otro de los problemas que tiene, pues que no te puedes llevar una casa al hombro, ¿no? Al final estás anclado en un sitio, no puedes llevarte una casa a ningún sitio, el oro, pues te lo pueden confiscar, entran en tu casa, tienes oro, lo cogen y se lo llevan, ¿no? O pasando una aduana. Claro, y lo bueno de Bitcoin como tal es que para personas que a lo mejor, estoy pensando, pues siempre pienso un poco en las personas igual más necesitadas, ¿no? Pero gente que tenga que mandar dinero a sus países y sean países donde no haya una seguridad jurídica, pues qué sé, estoy pensando países africanos o cosas así, donde realmente hay problemas con la seguridad,
pues coño, para este tipo de cosas es que haces así y ya está. Y tienes dinero automáticamente con costes de transacción bajísimos en la otra parte del planeta, ¿no? Que es una cosa buena. Es decir, más, te estás llevando tu riqueza contigo ahora A mismo. donde Si en quieras. España hubiera cualquier problema en la Unión Europea y tuviéramos que de repente, de un día para otro, sin previo aviso, Desaparecer. emigrar, no sé, a Perú, a China, donde fuera, te estás llevando todo tu dinero, digamos, lo llevas aquí, si quieres. Es decir, puedes llevar una billetera fría, pero ni siquiera necesitarías la billetera. Es decir, en tu cabeza estarías llevando toda tu riqueza, si es que la tuvieras en Bitcoin, cuando no te puedes llevar el oro, no te puedes llevar, digamos, el Claro, dinero. porque históricamente los seres humanos hemos almacenado riqueza pues en joyas, en obras de arte, incluso hasta en muelas de oro, ¿no? Es decir, ha habido gente que se ha puesto muelas de oro, pues una manera de llevar riqueza consigo mismo, ¿no? Pero claro, todo eso es confiscable en última instancia. Lo bueno de Bitcoin, pues es lo que si tú quieres, es imposible que te lo quiten, a pesar que te torturen o cosas del estilo, ¿no? Pero si no, pues no se podría. Claro. ¿Y quieres añadir alguna característica más, Valen? O si quieres Pues pasamos. en principio creo que no nos hemos dejado nada. Vale, Si hubiera pues alguna cosa más. para que no veáis que somos pro Bitcoin a muerte, que también, pues vamos a comentar también o poner un poco encima de la mesa, o quizá incluso a rebatir, ¿no? Determinadas, no sé si adjetivos o situaciones que habréis escuchado que se han puesto encima de la mesa a veces como inconvenientes, ¿no? Como decir, Bitcoin, eso no lo toques, eso es muy volátil, eso es una estafa, eso es humo, ¿no? Entonces, uno de los principales inconvenientes que sigue estando a día de hoy es la volatilidad, ¿no? Sí, al final ya lo hemos comentado antes, pero es algo inherentemente a la naturaleza de Bitcoin. Es decir, a lo mejor a medida que haya mayor demanda, pues su volatilidad, ¿no? La volatilidad entendida como variaciones en el precio, pues puede ser que se estabilice, pero sí que es cierto que por la naturaleza de su oferta, pues digamos que no va a ser del todo. Es decir, siempre va a ser volátil, o sea, digamos que pequeños cambios en la demanda de Bitcoin, pues siempre van a provocar grandes cambios en el precio. Entonces, Yo hago una pregunta respecto al tema de la volatilidad de Bitcoin. En estos últimos años se ha visto que ha replicado algún tipo de bolsa. No sé si queréis entrar en esto, pero a mí me Sí. parece interesante porque les estamos diciendo que es algo totalmente diferente, en el que no tiene nada que ver, está descentralizado, es seguro y pueden encontrar en cualquier lugar esa noticia de al final Bitcoin replica lo que hacen las bolsas, bolsa americana. Entonces, ¿cómo lo veis? Bueno, pues al ¿Qué final, sentido como tiene? realmente es un activo que es volátil, ¿no? Cada año lo es menos y seguramente, pues a medida que vaya incrementándose la adopción, lo seguirá siendo menos. Cuando hablamos de volatilidad, también muchas veces que un activo se revalorice un 100% y al año siguiente otro 100% y después otro 100%, es un activo muy volátil. claro. Porque la dispersión respecto a la media, que es la volatilidad, es muy alta. Entonces, la volatilidad, sobre todo en inversión, no es inconveniente, no es un inconveniente, es más, normalmente es un aliado porque te da oportunidades. Pero dejando eso de lado, es decir, puede seguir existiendo volatilidad, pero es una volatilidad simplemente derivada de un incremento muy elevado en el precio. Se podría dar el caso, ¿vale? De momento no es así, porque sí que es verdad que hay grandes incrementos y también ha habido, pues, también grandes caídas, ¿no? Entonces, existe una alta volatilidad. Y en cuanto al replicar el comportamiento de algún activo, algún índice, pues ahí tienes razón, Joel, porque es verdad que hay bastantes estudios o bastantes, digamos, análisis por ahí que aproximan bastante, no replican como es evidente, pero lo aproximan bastante a los índices quizá más tecnológicos, como por ejemplo al Nasdaq. Ya hemos hablado varias veces de índices como el Nasdaq 100, aquí en este podcast, que es el índice puramente, digamos, tecnológico americano, pues digamos que cada vez parece ser que tiende a comportarse de manera más similar a este Nasdaq. No sabemos si el día de mañana se acaba comportando igual como el bono americano a 10 años, por ejemplo. Eso son suposiciones, no sabemos por dónde va a llegar. Cuanto menos volátil sea, pues digamos que es verdad que para llegar a más gente, pues será más Al favorable. final va a depender de para lo que se utilice Eso es. Bitcoin. Es decir, Claro. depende de para lo que se use, pues replicará más unos índices o replicará más los precios de otros activos. De un bono, eso O es. del oro, depende para lo que se use, efectivamente. Eso es. Y respecto... No hemos entrado en esto todavía.
Pero hay mucha gente, y a mí, no sé, me da a veces un poco de rabia, ¿no? Nosotros hasta ahora no hemos hablado en ningún momento de cripto, no hemos hablado de no sé qué criptomoneda. Es decir, veis que nos hemos centrado en hablar exclusivamente de Bitcoin. Y hay gente que yo, joder, no sé si atraída por el calor de las rentabilidades, coge y te empieza a hablar de, yo qué sé, Altcoins. sí, de altcoins que dice Joel, que son el resto de criptomonedas, o shitcoins, que se llaman también, hasta la más loca que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, para el que esté ahí con ganas de decir, joder, no están hablando de Ethereum, no están hablando de, no sé, cualquiera que se os venga ahora a la mente, serían competidores para Bitcoin. ¿Cómo lo veis esto? Bueno, puede ser que sean competidores, pero ahí están las diferencias, ¿no? O sea, en cuanto a todo, en cuanto a capitalización, en cuanto a precio, en cuanto a todo, en cuanto a número de usuarios, en cuanto a todo. Yo creo que Bitcoin no tiene competencia, simplemente por lo que comentamos, no sé si fue hace un post o hace dos posts, el efecto red, ¿no? Es decir, el haber sido el primero sería un poco la característica fundamental, es decir, ya han pasado muchos años, el tamaño que tiene de eso es gigantesco, la capacidad de movilización es inmensa y eso pues es muy difícilmente reversible. Pero incluso aunque surgiera, ¿no? Porque hay mucha gente ahí intentando, pues nada, voy a sacar yo una criptomoneda que es mejor que Bitcoin, ¿no? Y puede ser que en su cabeza o incluso que haya ciertas personas que digan, pues bueno, a lo mejor es que, pues ya hemos dicho que entre comillas, cuidado. Bitcoin es muy rudimentario, muy tosco, ¿no? Entonces puede ser que alguien diga, no, pues yo soy capaz de hacerlo mejor. Pero es que tiene un problema añadido eso, y es que va a haber una persona detrás de ese programa. Es decir, vas a necesitar un marketing detrás, vas a necesitar poner recursos de determinadas personas para poder impulsar eso y llegar a hacerle sombra a Bitcoin en alguno de los casos. Entonces, bueno, serían un poco los dos motivos por los que creo, o sea, quiero decir que esto también es pura especulación, quién sabe lo que ocurrirá mañana, ¿no? Pero tiene pinta de que Bitcoin no tiene competencia en este asunto. Igual que no la tiene Internet tampoco, ¿no? Es decir, nadie imagina que cuando surgió Internet, pues alguien dijera, pues yo voy a hacer un Internet mejor, porque yo creo que es algo mejor. Claro, una vez que ya tienes una tasa de adopción demasiado elevada, los costes de tirar eso, pues no son absurdos. Claro, no me quiero extender demasiado en esta parte, porque creo que no tiene sentido, pero el tema de las shitcoins, de las altcoins, al final tiene una similitud que se comenta a veces, que son como startups, es decir, son como empresas, ¿no? Claro. Es decir, que probablemente cada altcoin que vosotros conocéis cumpla alguna de las características mejor que Bitcoin. Una en concreto, es más rápido, procesa mejor las transacciones, puede ser más privado, pero la suma en su conjunto de todas no tiene competencia. Y hay una característica que es la descentralización, el que no existe ningún tercero de confianza, que ninguno la cumple como Bitcoin. Entonces, mi consejo, mi recomendación, cuanto antes te olvides de las demás, claro, si quieres hacer pura especulación y el pelotazo, Sí, totalmente. adelante. Pero si quieres hacerlo un poco bien, con unos fundamentos, estudia Bitcoin y vete por ahí y deja el resto para, pues no sé, como cuando vas al casino y echas allí la bolita en las ruletas. Sí, porque Ahí se la jugó mucho, diciendo todo esto, pero es que yo creo verdad, es que es lo que pienso. Quería añadir, me parece... Normalmente la gente empieza al revés, Joel, pero es que si lo haces así te vas a ahorrar el esfuerzo de tener que mirar otra cantidad de mierdas muy grandes. Es decir, cuando estudias lo suficiente Bitcoin y te das cuenta del valor que tiene y por qué lo tiene, descartas automáticamente todo lo demás. Yo lo que veo es que muchas veces cuando, no es comparable, pero cuando nosotros invertimos en bolsa, la gente sabe en qué invierte. El otro día hablábamos de Telefónica, sabe lo que hay y lo puede tocar. Cuando están invirtiendo en shitcoins o altcoins, como lo dices, aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque están dando una solución, esos protocolos, a algo, pero la gente que está invirtiendo en eso no sabe a qué solución están dando esos protocolos, no tienen ni idea. Han visto que en Twitter ha habido un hilo muy largo, han visto que han hecho un curso de algo, y creo que Bitcoin, sin ningún marketing, que es lo que hemos contado, va a perdurar hasta el 2140 por lo menos. Sí. Vamos, con que haya un solo nodo, eso seguirá siendo así. Seguirá funcionando, eso es. Independientemente de que no tenga precio ninguno o que no haya transacciones, pero eso seguirá siendo así. Eso es. Y un último inconveniente que se comenta muchas veces es el tema de la prohibición. No, es que eso... los estados en unos años, los gobiernos lo van a prohibir. ¿Qué?
me decís al respecto? Pues para mí es la crítica un poco más razonable, ¿no? Es decir, pues sí, te lo pueden prohibir, igual que puedes poner puertas al mar o puedes hacer lo que quieras. O sea, hago esta pequeña broma porque, yo que sé, en China, por ejemplo, ya se ha prohibido la minería de Bitcoin. Es decir, no puedes minar Bitcoin en China. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Vale, pues si tú prohíbes la minería en China, no sé en qué año fue, 2021 creo que fue la prohibición, 2021, sí, yo creo que fue en 2021. ¿Qué ocurrieron todos los mineros? Perfecto, ¿está prohibida la minería? Pues cojo todos los mineros y me los llevo a otro país y a tomar por culo. Es decir, y me pongo a minar en otro país. Al final, digamos que como los países entre sí funcionan de una manera bastante anárquica, pues bueno, siempre vas a tener el incentivo o vas a poner el incentivo. Incluso hay países que no lo hemos comentado, donde Bitcoin es moneda de curso legal. Eso quiere decir que está adoptada como moneda de curso legal, como El Salvador, por ejemplo. Es decir, siempre vas a poder irte a algún país que te ofrezca mejores condiciones o lo que sea. Pero en cualquier caso, a la pregunta, ¿no? Es decir, si en un momento pues, tu estado se pone muy en contra de Bitcoin, es decir, no podéis tener Bitcoin, esto sirve para la prostitución infantil, para los traficantes de órganos, vale, si realmente la gente se pone en contra o el estado se pone en contra de Bitcoin, la realidad es que te lo pueden poner muy difícil, esa es la realidad. Es decir, nunca lo van a poder tumbar, ¿no? Y de hecho es pues parte por las características que tiene Bitcoin, podría ser una de las fortalezas, ¿no? Es decir, contra una cosa como esta, pero sí que es cierto que si realmente te lo quieren hacer pasar mal o te lo quieren poner difícil, coño, te lo pueden poner difícil. Es decir, al final tener seguridad jurídica, de nuevo, en cuanto a tener y poder poseer Bitcoin de manera legal, atrae mucha gente, pero en lo contrario la espanta. Es decir, si tú vas donde tu madre ahora mismo y le dices, oye, mira, que es que esto está penado con la cárcel, es decir, la posesión de Bitcoin está penado con la cárcel, pues hombre, igual de primeras, por muy a favor que estés de Bitcoin o por lo que sea, digas, oye, pues yo no me la juego, ¿no? Claro, al final, yo creo que lo ha comentado perfectamente Valentín. Son dos factores que al final del día lo puedes prohibir, pero no sirve de nada, entre comillas, porque la red puede seguir funcionando, tú puedes seguir haciendo transacciones, digamos, de persona a persona, pero sí que te pueden hacer la vida imposible. Y claro, cuando te están haciendo la vida imposible, pues lo vas a pasar muy mal, ¿no? Entonces sí que sería una gran traba. Pero el segundo aspecto, que es importantísimo, siempre va a haber seguramente algún lugar del mundo que haya incentivos a querer atraer a esa gente para decir, oye, que los demás os están poniendo trabas, os están poniendo la zancadilla y yo quiero que vengáis aquí, que vengáis a mi país, porque aquí va a ser plenamente legal o incluso, como ya lo es en El Salvador, pues moneda de curso legal, ¿no? Vale, pues eso sería en cuanto a inconvenientes, ¿no? ¿Se os ocurre Sí. alguna traba más que le podéis poner a Bitcoin? Si eso lo comentamos. Yo creo que son las principales, ¿no? Y hablando que decías que se ha utilizado muchas veces, y es verdad que cada vez se escucha menos, ¿no? Que Bitcoin un poco como si fuera el dinero de los criminales, pues haced un poco una reflexión y pensad, digamos, os lo pregunto yo a vosotros, evidentemente, ¿cuál es, digamos, la moneda que más se usa, digamos, en la criminalidad, en las cosas que son ilícitas? ¿Cuál creéis que es? Está fácil. El dólar. Efectivamente, pues es el dólar, ¿no? Se supone que es la moneda, digamos, autonomasia, sí. más seguro del mundo, el dólar, o digamos con más confianza, pues el dólar y después el euro son las monedas más utilizadas para realizar, digamos, actividades ilícitas. Con lo cual es intrínseco y hay determinadas cosas que no las vas a poder controlar. Voy a añadir yo una más que se me ha ocurrido ahora y que no la hemos comentado. Un inconveniente más, quiero decir, que es lo que dicen, ¿no? Algunas personas, que es el desaprovechamiento de energía, ¿no? Es decir, para minar Bitcoin, es decir, para poder generar Bitcoin, necesitas energía, ¿no? Esto no vamos a extendernos ahora mucho, pero digamos que una de las características que hacen fuerte a Bitcoin es la prueba de trabajo que hemos comentado para esto, y para eso necesito energía, ¿no? Y claro, esto digamos que es lo que utilizan los mineros, ¿no? Estos superordenadores que son los que se dedican a resolver un problema y esto consume energía. Y bueno, pues lo que se comenta es que se desaprovechan recursos, que contaminan, porque claro, si yo tengo que generar mucha energía para algo que no sirve para nada, supuestamente, pues que puede incentivar pues, el cambio climático y este tipo de cosas. Bueno, eso lo podemos comentar quizá más adelante en profundidad, pero sí que es verdad que al final Bitcoin lo que incentiva,
digamos, si tú eres un minero, lo que quieres, como todo en la vida, es, digamos, comprar barato y vender caro. Entonces, ¿qué quieres? Minar con los menores costes posibles para que tu margen a la hora de cuando mines Bitcoin sea más alto. Con lo cual, sí que es verdad que Bitcoin acaba incentivando que el coste de la energía sea bajo, y el coste de la energía bajo o próximo a cero, ¿qué te lo da? Las energías, digamos, renovables. Claro. Entonces, sí que es verdad que Bitcoin, yo creo que acabará incentivando de manera muy, muy grande, digamos, el uso de energía renovable. Sí. Quizá en determinados países, claro, en determinados países, que hablábamos antes, ¿vale? En el tema de Kazajstán, por ejemplo, pues claro, ahí igual la energía barata no es la renovable, el sino carbón. eso es. ¿Vale? Sí, Entonces sí. habrá determinados países en el cual sea quemar gas, Claro. pero sí que es verdad que yo ya he visto desde hace años como el ingenio humano, la verdad es que es brutal, y donde se estaba igual desaprovechando energía, se utiliza para minar Bitcoin. Es Efectivamente. decir, que aunque se esté utilizando de una fuente que previamente había contaminado, el minar Bitcoin ahí no está contaminando porque está utilizando una determinada energía que se ha utilizado para cualquier otra cosa, y digamos que eso sería desaprovechado, y Bitcoin se está utilizando para minar los Bitcoin. Por ejemplo, ¿no? Mismamente, en una presa hidráulica, ¿no? Es decir, en un salto de estos de energía, una central hidroeléctrica, pues hay desaprovechamiento de energía. Es decir, hay muchas ocasiones que se tienen que abrir con puertas y que no hace falta energía, y que esa Sí, energía por la noche, por ejemplo. que se desaprovecha, Eso es. efectivamente se desaprovecha. Pues bueno, esa energía desaprovechada podría ser utilizada perfectamente para minar Bitcoin y obtener una rentabilidad de esto. Pero bueno, a mí tampoco me gusta, aunque estoy muy de acuerdo con eso, es decir, al final la rentabilidad es como ese faro que tenemos los empresarios o los emprendedores que nos llaman, ¿no? Para poder invertir, y poder encontrar energías alternativas baratas para poder sacar esa rentabilidad, pues siempre va a ser algo positivo. Pero a mí siempre me gusta decir que esto de que Bitcoin contamina mucho es algo subjetivo, ¿no? Es decir, que como gasta mucha energía, pues contamina. Pero es algo puramente subjetivo. Es decir, a mí Bitcoin me puede aportar muchísimo valor, que a ti igual no te aporta. Porque yo igual puedo decir, pues es que a mí, yo creo que lo que contamina mucho en realidad son los secadores de pelo. ¿No? Por ejemplo, yo que sé, puedo decir, no, Claro. ¿cuántos secadores de pelo hay en el mundo? Porque es que yo veo un desperdicio total, porque si te cortas el pelo, te rapas el pelo al cero, no necesitas secadores de pelo y no tendríamos tanto desaprovechamiento de energía, ¿no? Se me ocurre a mí decir. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pues que depende del valor que te aporte a ti esa utilidad, ¿no? Y eso es puramente subjetivo, depende de la persona. Y luego está otro tema que, claro, habría que comparar esto, si realmente pues, lo quieres comparar con algo, ¿no? Por ejemplo, pues con el coste medioambiental, es decir, esta crítica a mí me gusta compararla mucho con, por ejemplo, el coste que tiene la emisión monetaria de los bancos centrales, ¿no? Que es una cosa que a lo mejor sería interesante que se analizase. No sé si existe algún estudio donde se compare esto, pero claro, si entendemos que la emisión monetaria pues al final genera estos ciclos económicos, ¿no? Y estos desaprovechamientos de los recursos, incluso que se imprime muchísima moneda, que se destina incluso pues, a guerras, a cosas que no sirven para nada, ¿no? Es decir, que todo ese tipo de cosas también contaminan, ¿no? Es decir, estamos dando o desaprovechando muchísimos recursos en la economía que luego hay que tirarlos, ¿no? Es decir, estoy pensando, por ejemplo, pues yo qué sé, ¿cuántos edificios habrán hecho en China con emisión monetaria que no han servido para nada ni para alojar a nadie y que después simplemente se han derruido? Pues ese coste de contaminación también está ahí, ¿no? Es decir, habría que compararlo pues a igualdad de condiciones. Eso es. Simplemente así, que se me acaba de ocurrir. Y bueno, pues a ver, en cuanto a inconvenientes, yo creo que lo hemos tratado un poco todo. Sí, que hemos dicho que íbamos un poquito a ir Sí. por capas superficiales, y creo que al final hemos profundizado. Demasiado. Yo creo que Se sí que es veía venir. importante, sí que es importante que seguro que en todas estas cosas que hemos comentado a la gente le han entrado preguntas, que nos las dejen en los comentarios, Claro. porque habrá como una segunda parte de Bitcoin en el que ya profundizaremos muchísimo más y se pueden tocar todas estas cositas. Claro, yo no sé, por no extendernos mucho más, si queréis y por ya dejar el hype bien alto, pues hasta ahora apenas hemos hablado de precio. Solo hemos hablado de precio, digamos, yendo hacia el pasado, yendo hacia atrás. Entonces, por hablar un poquito de estimaciones de cara a futuro y crear un poquito ese FOMO, igual habrá quien quiera escucharlo. Si queréis podemos hablar de teorías un poco de valoración, ¿no? Y de cara a futuro, es decir, ¿dónde puede llegar Bitcoin? ¿Cuánto puede llegar a valer un Bitcoin? Pues eso evidentemente nadie lo sabe, y dependerá al final, como ha dicho ya Vale varias veces, pues de la utilidad
¿no? De la utilidad que aporte a la gente Bitcoin y de la aceptación que tenga. Es decir, de la demanda que llegue a tener. Entonces, varias estimaciones que se utilizan y que hemos estudiado un poco pues, para traeros aquí, es que se puede utilizar Bitcoin como que en el futuro llegue a acaparar, llegue a ser un porcentaje X sobre el total de la riqueza mundial, ¿vale? Como puede ser cualquier activo, como puede ser, no sé, el petróleo, como puede ser el oro, etc. Entonces, se estima que el total de la riqueza mundial existente a día de hoy es 400 billones de dólares, ¿vale? Pero billones europeos, digamos. Entonces, si Bitcoin, por ejemplo, fuese un rival del oro, o digamos que le quitase esa posición de dominio al oro y llegase, digamos, a cotizar al valor que representa hoy el oro, pues digamos que un Bitcoin, el precio que tendría, estaría por encima del medio millón de euros. Es decir, una unidad de Bitcoin por encima del medio millón de euros. Eso si Bitcoin hoy capitalizase lo que capitaliza el oro, que si no me equivoco son como, ya igual será superior a 12 trillones de dólares, ¿no? Entonces, eso es algo que son palabras mayores. Y a corto o medio plazo creo que es imposible, porque el oro va a seguir estando ahí y querer acaparar o sustituir de golpe al oro es imposible, ¿no? Pero por daros una cifra, por ejemplo. Y otro dato adicional o otra estimación es, hablábamos de riqueza mundial, pues si Bitcoin, digamos, acaparase o se consolidase como, digamos, el 1% de la riqueza mundial, su valor fuera ese 1% del total, por ejemplo, pues Bitcoin superaría los 200.000, por encima de los 200.000 dólares la unidad, ¿no? Entonces, son algo que os lanzamos ahí, análisis que hemos visto por ahí, que, oye, tienen su sentido, Sí, no tienen por qué ser ahora, ni tiene por qué pasar nunca, pero bueno, son unos análisis basados en algo que hay por detrás, ¿no? Entonces, para que os hagáis un poco una idea, con quizá el precio que podría alcanzar Bitcoin a futuro. ¿Dónde estará? ¿Qué va a hacer este año? No lo sabemos. El año pasado, en 2023, subió, creo que, más del 150%, ¿no? Claro, Entonces, veremos este año. Sí, efectivamente. Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosilla más. A mí me gustaría acabar con una frase de un autor pues, que me gusta mucho, y ya lo hemos comentado alguna vez, de Friedrich Hayek, de una frase que comentó antes de que existiese nada, ni siquiera ninguna intención de Bitcoin ni nada por el estilo, ¿no? Pero que es bastante interesante. La tengo por aquí apuntada. Decía Hayek, no creo que volvamos a tener un buen dinero hasta que se lo quitemos al gobierno de las manos. Es decir, no podemos quitárselo violentamente. Todo lo que podemos hacer es introducirlo astutamente de tal forma que no lo puedan parar. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Es una cosa interesante y, bueno, valorad vosotros mismos todos los aspectos que os hemos comentado. Y como ha dicho Joel, pues si queréis que profundicemos en alguna de estas madrigueras, si queréis que comentemos alguna cosilla en concreto sobre el Bitcoin, pues nosotros encantados de poder hacer este tipo de cosas que a nosotros nos gustan mucho. Así que nada, ya sabéis, lo ponéis por comentarios. Y nada más, si queréis, podemos despedir. Pues por acabar, hoy os hemos traído un libro que yo creo que para introducirnos en está Bitcoin está muy bien, ¿vale? Es un libro muy ameno y sobre todo que 3/4 del libro no te hablan sobre Bitcoin. Se llama El patrón Bitcoin de Saife de Anamus, ¿vale? Y todas las 3/4 primeras partes, digamos, lo que hacen es introducirte al dinero. Y ya finalmente se habla de Bitcoin. Entonces, si te quieres informar más, es un libro muy ameno, que está muy bien, que te va a introducir en los distintos tipos de dinero que ha habido a lo largo de la historia, así que aquí os lo dejamos. Pues nos vemos. ¡Chao!